Bueno, ahora vamos a tocar un tema que la verdad es que se ha tomado la agenda no solamente de la prensa escrita, sino que también de la televisión, de la radio. La situación que está pasando en la frontera es realmente compleja. Se habla de un corredor humanitario para reconducir voluntariamente a migrantes a Venezuela. Eso lo ha sostenido el alcalde de Arica. ¿Quién está en los micrófonos de la radio? ¿Cómo está Gerardo? Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, conversando con él podría ser peor. ¿Cómo está, alcalde? Hola, Julio César. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, pues, alcalde, primero que todo vamos a hablar de este tema de, por supuesto, la frontera, pero usted viene saliendo de una reunión de seguridad por el norte del país. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, te cuento y después te voy a contar una noticia que acaba de pasar en este momento. O si te quieres te cuento eso primero. Cuénteme la noticia. Mira, que el gobierno de Perú decretó estado de emergencia en 7 departamentos y estos son incluidos los de la frontera con Chile. Entonces, esto así, en este momento me acaban de informar. Entonces, será que la presidenta, claro, decretó estado de emergencia en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Entonces, lo que hemos visto estos días que ha pasado en Arica se va a recrudecer porque va a ser más difícil que la gente pase y vamos a tener una situación de campamento en la frontera, que es lo que lo venía advirtiendo, y te agradezco a ti, a todos que han estado ahí muy atentos a esta situación, porque es bastante dramático lo que está pasando ahí en la frontera. Va a ser bien importante qué significa estado de emergencia en Perú, ¿no? Claro. Usted sabe que cada país tiene sus particularidades, también nosotros, que podemos hacer un estado de emergencia con toque, sin toque de queda, etcétera. Vamos a tener que estar muy pendientes de lo que pasa en Perú. ¿Nos podría repetir, alcalde, solamente para que la gente no quede afuera de esta información, lo del estado de emergencia en Perú? ¿Cuántas zonas serían? Son en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Y lo que indica acá una parte del comunicado es que esta medida permitirá a la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales. Esto nos va a afectar a nosotros más aún, porque quiere decir que va a haber mayor control sobre las fronteras. Entonces va a quedar más gente sin poder entrar, y va a empezar a pasar algo parecido después en la zona ecuatoriana que limita con el norte de Perú. Vamos a tener una crisis migratoria como la que estamos teniendo hoy día en esta frontera, mucho más arriba. Entonces es algo que cualquier medida que se tome va a impactar en diferentes espacios. Parece bien inexplicable sí que se empezaron a tomar estas medidas ahora, ¿no? Uno entiende que con un poco más siendo un poco más estricto, quizás no hubiese sido tan significativa la migración que llega a nuestro país, por ejemplo, ¿no? Ilegal hablo, o irregular en este caso. Claro. Yo creo que esto responde a un fenómeno latinoamericano que se repite en todos los países y en sus ciudades fronteras, que no hay una vocación real de proteger las fronteras. En el caso de Chile, la protección no ha existido. Hubo un intento hace muchos años atrás con Carlos Ibáñez del Campo y la Junta de Adelanto en Arica, que se hizo todo un plan de hacer de Arica un territorio especial, pero una suerte de frontera viva, motivar que la gente se viniera a vivir en estos espacios y de ese modo hacer una zona de protección de fronteras. Pero bueno, después viene la dictadura, se acaba, cambia la constitución, y el modo que tuvo Chile de proteger las fronteras fue con minas antipersonales, que generan también hartos problemas, porque las minas no se desplazan, no son minas que se quedan quietas, se desplazan por la lluvia. Hace 1 o 2 años atrás apareció una mina antipersonal en una de las playas de Arica. Entonces es muy peligroso eso. Y el problema de Chile fue que efectivamente sacó las minas antipersonales, que es algo que me parece bien, pero no reemplazó por nada. No le puso ningún tipo de... No me refiero a otras minas, pero podía haber reemplazado con tecnología, podía haber reemplazado por lo menos con una intención de proteger las fronteras. Y recién este año, con este cambio constitucional que se hace de infraestructura crítica, el ejército llega a las fronteras y por primera vez en la Constitución de Chile aparece la palabra frontera, pero antes ni siquiera había aparecido. Entonces tú te das cuenta que es un tema estructural de nuestro país, de no querer proteger las fronteras,
y tenemos situaciones como esta, que es un desorden migratorio, pero al desorden migratorio se suma el ingreso de estas bandas criminales que lucran finalmente con toda esta situación, traficando personas. Alcalde, aquí estamos leyendo un poquito lo que dice la Cancillería de este estado de emergencia en Perú, ¿ah? Ahí precisamente el gobierno de Chile hace una declaración, ¿no? Uh-huh. De esta emergencia regulada en el artículo 137 de la Constitución del Perú. ¿Hay una respuesta de Chile, de la Cancillería de Chile? Sí. Ante los hechos de violencia registrados durante los últimos días en diversas regiones del Perú. Esto fue el 2022, ¿no? Esto fue el 2022. No hay una respuesta todavía de Cancillería. Es que esto es muy recién, sí. Es que esa fue otra. La respuesta de Cancillería fue por los hechos de violencia. Cuando tuvieron la crisis política, sí, por el presidente. Sí. Claro, cuando llegó la presidenta. Es que está ahí en primera página, comunicado. No. Estamos precisamente viendo aquí. Prorrogar el estado de emergencia por términos de 30 días al calendario a partir del 2023. Esto que estaba anunciando usted fue reciente, ¿no? Es reciente, sí. Yo, bueno, como estoy en Arica, me informan rápidamente algunos medios de comunicación peruanos y me informaron esto hace unos 5 minutos antes que me llamaran por teléfono ustedes. Entonces no he hablado con ninguna autoridad de gobierno en Arica, no he hablado con ningún representante de la Cancillería en Arica. Estoy hablando con ustedes porque me acabo recién de enterar, porque hubo un anuncio por la televisión de la presidenta Dina Boluarte. Sí. Boluarte. Estaba leyendo como un casillero de estados de emergencia en Perú, pero se ha usado en los últimos meses mucho el estado de emergencia en Perú. Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de fronteras en los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Esta medida permitirá a la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales, anunció la presidenta del Perú. Ahí está. Oye, estoy intentando mirar algo, porque como todo esto es tan reciente. ¿Qué siente usted? ¿Qué es lo que piensa que esto va a significar para Arica, para nuestra frontera? ¿Qué va a significar? Bueno, una que hoy día llevamos 11 días con esta tensión en la frontera, con la mayor presencia de la policía que impide el paso de las personas que transitan de manera irregular, ¿cierto?, hacia Perú. Las personas finalmente igual pasan todos los días y genera la tensión durante el día, pero después en la noche, en algún momento, igual lo voy a ingresar a Perú. Esto se va a volver más difícil, porque este tránsito de personas, o este flujo, este contraflujo, por decir cierto, migratorio, que hoy día es desde el sur al norte, del sur hacia Venezuela, nosotros lo informamos en noviembre del año pasado al Ministerio del Interior. Yo personalmente en una reunión le dije que estábamos viendo muchas personas que estaban saliendo de Chile por la frontera, y ocurría de manera bastante permanente. O sea, no es algo que está pasando recién estos últimos días. Lo que está pasando en estos últimos 11 días es que tras esta mayor presión de personas que están en Tacna porque no han podido ingresar a Chile por la presencia del ejército, es que Tacna toma esta reacción de instalarse, o Perú más bien dicho, toma la reacción de instalarse con más policía en las fronteras para impedir que pasen estas personas que hoy día están entrando de manera irregular. Teniendo hoy día más control de las policías, teniendo además más control del ejército, como nos conozco muy bien también cómo son los estados de excepción peruanos que quería también estar leyendo ahora, va a hacer que sea más difícil que estas personas pasen. Entonces no van a estar parados solamente de día, van a estar parados de día, noche, y va a ser muy complicado. Nosotros hoy día tuvimos nuevamente una niña desmayada en la frontera. Tuvimos situaciones de violencia en la frontera. Entonces está complejo, porque además de ser un tema humanitario lo que se está viviendo ahí, ante la falta de estados y la falta de organismos internacionales que conduzcan la migración de manera ordenada y directa a Venezuela, van a aparecer otras bandas, las bandas de traficantes de personas que aprovechan finalmente lo que está ocurriendo en este espacio y van a empezar a operar desde Chile.
siendo Chile el primer país donde van a operar para poder empezar a trasladar a las personas hasta Venezuela. Entonces, ¿cómo nos adelantamos nosotros a esas bandas? Organizándonos rápido las cancillerías de cada país y tomar acciones inmediatas para poder destrabar y conducir esta migración de Chile hasta Venezuela o de Perú hasta Venezuela, en todos los países, para las personas migrando de regreso. Claro, sí. El tema es qué pasa hoy día, qué pasa mañana. Justamente. Mira, nosotros hemos tenido conversaciones con algunos organismos internacionales con los que trabajamos permanentemente para enfrentar esta crisis migratoria. ¿Ya? Porque es lo que se está viendo hoy día en la frontera, pero nosotros trabajamos también con lo que pasa en las calles de la gente que cruzó la frontera de manera irregular en situaciones bastante dramáticas también, como a lo que se está viviendo ahí. Y entiendo que ellos van a estar, se van a personar también en la zona de la frontera para poder ir en ayuda a organismos especialmente internacionales, dado que el movimiento es entre Chile y Perú, ¿cierto? Entonces a veces es más complejo que personal de Perú va a ingresar a Chile como personal de Chile puede ingresar a Perú. Estos organismos internacionales debieran aparecer en este espacio, me refiero especialmente a OIM, a ACNUR, que son los que más han trabajado en la situación de frontera, y como este fenómeno lleva 11 días, tiene que articularse mucho más rápido. Y a lo otro que queremos, que debiéramos tomar, que nosotros ya hemos estado en conversaciones con ellos, pero antes, no por este fenómeno puntual, es con la UNICEF, quienes también han ido a Arica especialmente para abordar el tema de los niños y las niñas, que quizás es lo más doloroso y lo más preocupante que estamos viendo en una situación como esta. Pero a mí lo que más temor me da es que ante este desorden que se genera en la frontera, se debilitan las fronteras y los criminales aprovechan cualquier tipo de situación de desorden, de distracción, para volver a entrar a nuestro país, y por eso hay que actuar rápido, por un tema humanitario, pero también por un tema de seguridad de nuestro país. Es que, ¿sabe? Mire, son emociones encontradas, porque en la mañana nosotros estuvimos transmitiendo en vivo, tuvimos la oportunidad de conversar con usted también, y uno por supuesto que se conmueve con los niños que hay ahí, ¿no? Una cantidad impresionante de niños, y la naturaleza humana es tender a protegerlos, abrigarlos, ¿no es cierto?, acogerlos, porque finalmente son unas víctimas, ¿no? Y porque los derechos de los niños son planetarios, no responden a ningún país en particular, pero también está al otro lado de la irresponsabilidad de tener a esos niños ahí, que en algún momento lo utilizan casi como verdaderos escudos humanos para poder lograr su cometido. Entonces es una angustia grande, porque uno no... Claro, uno entiende que está mal, pero ¿en qué minuto también hay una utilización de los menores por parte de sus adultos de tenerlos ahí, ¿no? Entonces hay que lidiar con todo esto constantemente y permanentemente, ¿no? Así es, Julio César, y lo que tú dices, y lo más riesgoso, que nosotros ponemos atención y advertimos permanentemente al gobierno y a las autoridades que están a cargo de la frontera, es la utilización de los niños para poder ingresar a Chile, porque cuando un niño, una familia ingresa con un niño, no se pueden reconducir. El Estado de Chile tiene que acogerlos. Eso es para todos los estados del mundo, no es algo que ocurre en Chile, no es algo que firmó una institución, porque ellos me acusan que habría firmado convenios, que no. O sea, hay todo un invento de unos sectores que intentan sacar un provecho político por una situación en la cual tenemos que estar todos unidos para ver cómo lo solucionamos. Pero cuando ingresan una familia con niños, esos niños no pueden ser deportados, su familia tampoco, no se pueden separar. El problema que existe es que a veces ingresan niños con adultos que no se puede comprobar necesariamente que es el padre o la madre de ese menor. Entonces es una preocupación. Le preguntamos también al Ejército, Carabineros, a la PDI que estaban en la frontera, y que dicen que claro, efectivamente lo que se hace es que se documenta ese niño, se documenta ese adulto, y si le pasa algo al niño estando en Chile, el responsable va a ser ese adulto. Pero igual la situación es muy dramática, si lo que pasa en la frontera es muy sensible. Por eso que yo insisto mucho en buscar soluciones bien rápidas a largo plazo, porque mientras más nos demoramos, más se empieza a generar la trampa de personas que van a utilizar todo este tipo de situaciones para poder lucrar, para poder mover delitos entre fronteras, los delitos transfronterizos que son muy comunes en la frontera de Chile. Entonces, esto del corredor humanitario, que lo he repetido en todas partes, pero creo que puede ser una solución rápida,
tiene que ser urgente, especialmente para evitar que lleguen otros actores que no queremos que lleguen a estos espacios, que son especialmente los traficantes de personas. Tengo entendido que en el Parlamento andino también se está hablando lo del corredor, lo del corredor humanitario. Tengo entendido que se estaba conversando, había tomado fuerza lo del corredor humanitario. Ojalá que tome fuerza, ojalá que se empiece a avanzar. Yo ayer estuve con la canciller subrogante, estuvimos con el diputado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados, también estaba muy de acuerdo con esto. Y en la Cancillería lo tomaron con buenos ojos y nos dijeron que ellos también están avanzando en conversaciones con los países de la región. Entienden que esto tiene que avanzar rápido. El problema muchas veces es que los tiempos de la Cancillería y de las cancillerías en poner de acuerdo a Estados no es tan rápido como uno quisiera, pero hoy día estamos ante una situación de emergencia grave y estamos además ante una oportunidad de poder, por lo menos uno de los flujos migratorios que se va a dar, que este contraflujo migratorio del sur hacia Venezuela, que por lo menos se dé de manera ordenada y que no hayan víctimas en el camino. La cantidad de personas que han muerto intentando ingresar por Colchane o por otros lados a Chile o a otros lugares es grande. Uno puede intentarse a cuantificar y va a encontrar hasta niños que han muerto en los trayectos de estas migraciones guiadas por traficantes de personas que son totalmente inescrupulosos. Estos sujetos que le cobran mucha plata solo para lucrar, y detrás de eso también hay explotación y trata de personas y redes de pederastas. Es lo que tenemos que evitar, porque por lo menos no quiero que en Chile nuevamente se instale otra red de traficantes de personas, porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo entre los estados de América Latina. Claro que sí. Bueno, le enviamos un abrazo, alcalde, que esté muy bien. Gracias, Julio César, un abrazo grande, que esté bien. Chao. Ahí está, está dando una conferencia de prensa la presidenta del Perú. Está en vivo, hace breve instante, presidencia del Perú. Acuerdo adoptado a la sesión del Consejo de Ministros. Lo que está informando finalmente es este acuerdo Consejo de Ministros. Bueno, seguimos, se está poniendo cada vez la situación, todos los días va creciendo un poquito, todos los días vamos poniéndole un poquito más de arena a esta situación. Ay.